Zarco o zarca es un bello término que proviene del árabe hispánico zarga y del árabe clásico zargá, mujer de ojos azules. Se trata de un adjetivo que califica el color del agua y particularmente el color de los ojos azul claro. También suele usarse cuando la persona o animal tienen un ojo de un color y el otro de otro color, generalmente verde y azul. En medicina, la heterocromía de iris es la coloración distinta en cada ojo y es frecuente en animales. Así pues, los ojos zarcos son aquellos de color azul celeste, una tonalidad singular e infrecuente debido a la baja cantidad de melanina en la parte anterior del iris. El profesor Hans Eiber, de la Universidad de Copenhague, después de más de 10 años de investigación genética, postuló que la causa de los ojos zarcos es una mutación ocurrida a un solo individuo hace más de 8.000 años al noroeste del Mar Negro. Sea como fuere, actualmente unos 150 millones de personas tienen los ojos zarcos. Son relativamente comunes en Europa y fuera de este continente, en áreas de población de ascendencia europea. El término zarco aparece en la literatura. Gabriela Mistral escribe en el poema Mujer del prisionero: el ángel gira, moliendo y moliendo, la harina densa del más denso sueño, le borra el mar de zarcos oleajes. Ramón del Valle Inclán, en su obra teatral El embrujado, usa el vocablo para definir el color de ojos de un personaje, la del pelo cobrizo y los ojos zarcos, Juana de Juno. Posiblemente, aunque con un toque de ficción y según las teorías más atrevidas, los zarco son de origen vikingo. Entraron por Galicia y País Vasco y se extendieron posteriormente por la península. Según la heráldica, el apellido es de origen gallego. Se extendió por Castilla y Andalucía, pasando algunos de sus miembros a América. En su escudo de armas, su descripción: en campo de oro, una encina terrasada de sinople y un lobo de sable, pasante al pie del tronco, bordura de gules con 8 aspas de oro. El aspecto físico, en su mayoría rubios, de ojos azul celeste, de una tonalidad singular e infrecuente, llevó a los judíos sefardíes a llamarlos zarco, y de ahí el origen del apellido, que ha perdurado hasta nuestros días. Desde entonces, en general, ha cambiado el aspecto, aunque todavía podemos encontrarnos algún zarco con heterocromía de iris. Podemos afirmar que Mota del Cuervo es en la actualidad el asentamiento más numeroso de personas con apellido zarco. Existen indicios no documentados del origen de los primeros zarco, llegados a Mota del Cuervo debido a la repoblación posterior a la expulsión de los árabes. Parece que el origen es burgalés y más concretamente de Belorado, en Burgos, aunque en la actualidad el apellido se ha extinguido en esta localidad. Cuando hagamos referencia a las familias de Mota del Cuervo, con el permiso de todos y en tono cariñoso, nombraremos a los grupos familiares por el mote o apodo por el que son o han sido conocidas. Los primeros llegados a Mota del Cuervo tenían apellido zarco, evolucionando posteriormente, en la mayoría de los casos, a un apellido compuesto Zarco Vacas. En la localidad solo queda una familia con el apellido Zarco puro, aunque el resto de los Zarco Vacas han perdido el compuesto y son Zarco como en los orígenes. Según las investigaciones del doctor don José Zarco Castellano, la dinastía Zarco Vacas de Mota del Cuervo nace en torno al año 1650, con el matrimonio de Gregorio Zarco, nacido el 25 de marzo de 1631, y María Vacas. A lo largo de la historia, los Zarco han destacado sobre todo en medicina, aunque los ha habido escritores, educadores, navegantes, descubridores, molineros, agricultores, algún pintor de renombre, poetas y muchos guardias civiles a partir de la fundación de este cuerpo en 1844. Las primeras referencias del apellido datan del siglo XIII. En el libro Los mozárabes de Toledo, en los siglos XII y XIII, se hace referencia a Pedro Zarco, presbítero de la iglesia de Santa Leocadia de Toledo en 1258. En este mismo libro aparece Domingo Zarco,
relacionado con una venta en la ciudad de Toledo. En esta época, Alfonso X creó la famosa Escuela de Traductores de Toledo y preparó la redacción de lo que sería su gran obra, el Código de las 7 Partidas, de 1256 a 1263. Este código supuso la recepción de derecho romano en Castilla y su incorporación a la corriente europea del derecho común. En 1394 nace João Gonçalves Zarco, navegante, explorador y caballero portugués de la casa del infante don Enrique. Comandante de carabelas, exploró la isla de Porto Santo en 1418 y después la isla de Madeira en 1419. Hay informaciones que apuntan la posibilidad de que fuese abuelo de Cristóbal Colón. En esa misma época nace en Oporto Enrique el Navegante, príncipe portugués y notable patrocinador de expediciones exploratorias de finales de la Edad Media. Muere Clemente VII, primer antipapa del Gran Cisma de Occidente, de 1378 a 1394. En 1451 nace Colón. Mucho se ha especulado sobre el origen del almirante y descubridor de América, hasta el punto de que hay varias tesis que sustentan raíces italianas, gallegas, catalanas, francesas y griegas, mientras los últimos hallazgos nos conducen a una sórdida identidad como doble agente de los portugueses y los españoles. El investigador Augusto Mascarenas Barreto presentó en 1988 en Lisboa su investigación El portugués Cristóbal Colón, agente secreto del rey don Juan II, en donde argumenta y demuestra con hechos contundentes cómo el supuesto almirante de la mar Océana que hizo el primer viaje transatlántico se llamaba Salvador Fernández Zarco y que verdaderamente nace en Cuba, en un pueblecito de la región portuguesa de Alentejo. Luego, el investigador Mascarenas descifra la sigla cabalística con la que ha firmado Salvador Cristóbal todos sus escritos. Enigmática firma de Colón, de la que se extrae el nombre de Salvador Fernández Zarco, con quien le identifican. El personaje en cuestión, hijo natural del infante don Fernando y de Isabel Zarco, vendría a ser nada menos que primo del rey de Portugal, don Juan II. La imagen que se muestra a continuación, que se expone en el Museo Naval de Madrid, representa a Colón de perfil. Busquen ustedes, entre los asistentes o entre sus familiares Zarco, algún parecido con esta foto. Seguro que lo encuentran. En 1480 se menciona a Juan Martínez Zarco de las Heras en los libros de visita de la Orden de Santiago como padre de Antón Martínez de las Heras, el cual, junto a su mujer Catalina, mandaron hacer el retablo de Nuestra Señora de la Asunción que había en el Hospital de San Sebastián. Reinaba Fernando V de Castilla, el católico, de 1474 a 1504, conocido como Fernando II de Aragón. Mediante bula del Papa Sisto IV de 1478 y por una cédula expedida por los Reyes Católicos, se establece en España el Tribunal de la Inquisición. Richard Zimmler, autor actual, sitúa la acción en su primera novela dedicada a la familia Zarco, una novela que relata hechos cercanos a la masacre de Lisboa, masacre de Pascua de 1506, cuando una turba persiguió, torturó y mató a cientos de personas acusadas de ser judíos. El personaje principal de esta novela es Baraquías Zarco, que estudia la cábala con su tío y mentor, sin saber que ante la amenaza de expulsión, su tío está sacando de Portugal los libros más importantes de los judíos para evitar que sean quemados. En 1510, ya en el reinado de Juana I de Castilla, más conocida por Juana la Loca, hay datos de personas apellidadas Zarco en el padrón de habitantes de Mota del Cuervo, que pagaban limosna a San Sebastián para ser librados de la peste. Aparecen los nombres de Alfonso Zarco, Francisco Zarco, una hija de Cristóbal Zarco, Miguel Zarco, Pablo el Zarco, Juan Martínez Zarco, la de Julián Zarco, Julio de los Zarcos, Alonso Martínez Zarco, los de Manuel Zarco, Francisco el Zarco y Zarco Salovía. En 1562, el ayuntamiento de la villa del Toboso acusó al doctor Zarco de Morales, jefe de uno de los clanes más poderosos del pueblo, Cristiano Viejo, con un expediente de limpieza de sangre que se encuentra en el archivo diocesano de Cuenca, a sus parientes y amigos de haber derribado el rollo jurisdiccional, columna de piedra,
símbolo de la jurisdicción municipal, que permanecería en la plaza situada junto a la iglesia parroquial hasta mediados del siglo XIX. En 1575, el doctor Zarco sería uno de los firmantes de las respuestas del Toboso a las preguntas del rey Felipe II en las llamadas relaciones topográficas. También encontramos un Juan Zarco en el padrón de rentas de Mota del Cuervo, fechado en Granada el 6 de julio de 1565. Los primeros datos contrastados de nuestros ascendientes Zarco en Mota del Cuervo datan de la época de Felipe II, de 1556 a 1598, cuando tenemos noticia del nacimiento de Agustín Zarco, el 6 de agosto de 1568. Agustín se casa con Inés Rodríguez. De este matrimonio nace Bartolomé Zarco, el 3 de abril de 1603. Estamos en pleno reinado de Felipe III, rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia y Cerdeña y duque de Milán hasta su muerte en 1621. Bartolomé se casa con Ana Sánchez. Durante el reinado de Felipe IV, de 1621 a 1665, y fruto del matrimonio Bartolomé Zarco y Ana Sánchez, nace Gregorio Zarco el 25 de marzo de 1631. De este matrimonio desciende también la familia Chimeneas, que en este punto se aparta del tronco principal manteniendo el apellido Zarco puro, sin añadirle ningún compuesto, y que ha perdurado así en Mota del Cuervo hasta nuestros días. Gregorio Zarco contrae matrimonio con María Vacas el día 5 de octubre de 1653, y según las investigaciones del doctor don José Zarco Castellano, es el inicio de la dinastía Zarco-Vacas de Mota del Cuervo. El 23 de abril de 1687, Francisco Zarco se casa con Máxima Fernández Hidalgo. De este matrimonio, y durante el reinado de Felipe V, nace Cristóbal Zarco Vacas, el 2 de agosto de 1702. Cristóbal Zarco Vacas aparece en la relación de oficios de 1781 como alférez de la Hermandad de la Virgen de Manjavacas. Compra la hornacina de la Virgen y es conocido el dicho: Virgen de Manjavacas, ¿quién te ha hecho el arco? Un hombre bueno, que se llamaba Cristóbal Zarco. Aquí tenemos la firma de Cristóbal, localizada en un contrato de arrendamiento de 1770. También figura en la relación de molineros del catastro de la Ensenada del año 1752 junto con Urbano Zarco. El 25 de enero de 1745, Cristóbal Zarco Vacas contrae matrimonio con Isabel Martínez Hidalgo. De este matrimonio nace en 1747, ya durante el reinado de Fernando VI, Fernando Vicente Máximo. Esta firma se encuentra en un contrato de arrendamiento de un molino en la Sierra de Mota, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Arrendamiento en favor de Fernando Zarco. En el documento aparece también la firma de Cristóbal Zarco Vacas, padre de Fernando, que firma como avalista. Fernando Vicente Máximo se casa con Manuela María Sánchez Muñoz el 18 de septiembre de 1768. De este matrimonio nacen 5 hijos: Francisco Vicente, Antonino, Segundo Vicente Fernando, Vicente Francisco y Francisca Gavina. En esta generación es cuando las ramas Zarco-Vacas comienzan a separarse, dando lugar a las familias actuales. Estamos ya en el reinado de Carlos IV. Si usamos los apodos o motes por los que son conocidos sus descendientes actuales, podemos comentar que del matrimonio Francisco Vicente Zarco Vacas, Sánchez Muñoz y Antonia Josefa Martínez Bascuñán proceden las familias de Coletas, Siros, Gordales, Jaboneros, del Moral de Calatrava y familiares del padre Julián Zarco Vacas y Cuevas. Del matrimonio Antonino Zarco Vacas Sánchez Muñoz y Alejandra Baldomera Cano Triguero proceden Cuescos y Pelotillas.
No tenemos datos de la posible descendencia de los hermanos Vicente Francisco y Francisca Gavina. Del matrimonio segundo Vicente Fernando Vacas Sánchez Muñoz y Micaela Griselda Castaño proceden el resto de ramas conocidas como Salomones, Veteranos, Toribias, Petacas, Parecillos, Nolascos o Rebollos, Pardos y Mojicones. Del matrimonio entre segundo Vicente Fernández Zarco Vacas Sánchez Muñoz y Micaela Griselda Castaño, casados el día de San Agustinillo, nacen 9 hijos. Todos tienen nombre compuesto y a 8 de ellos se les incluye en su nombre el de Vicente. Por este orden serían los siguientes: Ceferino Vicente, Norberto Vicente, Anastasio Vicente, Fausto Vicente, Vicente Merced, Gervasio de las Nieves, Isidoro Vicente, Ceferino Vicente y Felipe Vicente. Segundo Vicente Fernando Zarco Vacas era constructor de molinos y también propietario de 2 molinos de ellos. Al casarse, comienza a escribir un libro donde va anotando cosas significativas sobre su vida, nacimiento de sus hijos, los molinos que va construyendo. Construye molinos en localidades próximas a Mota del Cuervo, Pedro Muñoz, Lillo y zona norte de Toledo. Dispone que a su muerte este libro sea heredado por su primogénito y que en lo sucesivo deberá estar en manos del primogénito varón de los sucesivos descendientes. Coincidiendo con el año, el nacimiento de segundo Vicente, la Asamblea Constituyente francesa establece la estricta igualdad de todos los hombres ante las penas marcadas por la ley, cualquiera que fuese su estado o condición social. Para ello, aprueba el uso de la guillotina, invento del doctor Guillotín, escandalizado por la barbarie de las dolorosas ejecuciones hasta ese momento. Entramos ya en el siglo XIX. En 1808, los franceses ocuparon España. Napoleón Bonaparte secuestró y retuvo en Francia al rey Fernando VII y situó a su hermano, José Bonaparte, provocando con ello el inicio de la Guerra de la Independencia. En 1812, en plena Guerra de la Independencia, las Cortes reunidas en Cádiz aprobaron la Constitución de Cádiz, la Pepa, que establecía la división de poderes y limitaba los del rey, además de reconocer unos derechos para las personas. En 1814, tras la finalización de la Guerra de la Independencia, volvió al trono Fernando VII y suprimió la Constitución de Cádiz, restableciendo así la monarquía absoluta. En 1833 accedió al trono Isabel II, hija de Fernando VII. Durante su reinado desaparecería la monarquía absoluta y se estableció definitivamente el liberalismo. El 28 de marzo de 1844 se produce la creación oficial de la Guardia Civil. A partir de este momento aparecen muchos Zarco que son guardias civiles. Algunos son destinados a localidades distintas de su lugar de origen. Durante la mayor parte del reinado de Isabel II serían los moderados quienes ocuparon el poder hasta que en 1868 tuvo lugar la revolución conocida como la Gloriosa, que destronó a Isabel II y se inicia el periodo conocido como Sexenio Democrático Revolucionario, con un gobierno presidido por Prim y Serrano como regente y caracterizado por una gran inestabilidad política. A finales del siglo XIX, algunos zarcos, molineros, emigran y llevan su experiencia molinera a otras zonas. Emilio Zarco Zarco se establece en el Pedernoso y allí regenta un molino. Ladislao Trifón Zarco emigra a Extremadura y se establece en Herreruela, donde regenta un molino de agua. Allí también se ha desplazado Viviano Zarco, vecino de Osa de la Vega, propietario de otro molino en el río Salor. Como parte de la historia de Herreruela, se cuenta que Ladislao y Trifón pusieron en marcha un molino de viento que estaba abandonado. Algunos descendientes de estos se dispersan por Extremadura en localidades próximas. De forma vertiginosa se sucederá el reinado de Amadeo de Saboya, de febrero de 1870 a 1873, la Primera República, de febrero del 73 a diciembre del 74, y la restauración, vuelta a la monarquía en la persona de Alfonso XII, desde enero de 1875 hasta su muerte en 1885, sucediéndole como regente su esposa María Cristina.
En 1898 tendrá lugar el desastre del 98, con la pérdida de nuestras últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ya en el siglo XX se produce el reinado de Alfonso XIII. Trae importantes cambios y crisis social, con reivindicaciones de los nacionalistas y terrorismo anarquista. En 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Finalmente, la victoria de los partidos políticos republicanos en las elecciones municipales de 1931 obligó a Alfonso XIII a exiliarse, proclamándose la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Se celebraron elecciones a Cortes y se aprobó una nueva Constitución, la Constitución de 1931. En 1936 se inicia la Guerra Civil, que finalizaría en 1939. Del 39 al 53 es una etapa de autarquía, caracterizada por el aislamiento internacional. En 1953, España firmó con Estados Unidos los Acuerdos de Madrid y se iniciaría la apertura al exterior. Esta apertura favoreció el desarrollo económico. Durante este siglo ha desempeñado cargos como alcalde de Mota del Cuervo los siguientes zarcos: Trifón Zarco Contreras, de 1926 a 1927, Salomón Zarco Contreras, de 1939 a 1953, Lucio Zarco Castellano, de 1931 a 1932, y Herminio Peñalver Zarco, de 1932 a 1933. La década de los 60 y primeros años de los 70, la economía española vivió un periodo de rápido crecimiento y modernización sin precedentes. En 1975 se va a iniciar la etapa conocida como transición democrática. Como personajes Zarco ilustres, podemos destacar a don Francisco Zarco Mateos, nacido en México en el año 1829. Fue ministro de la Gobernación con el presidente Benito Juárez en 1861 y obtuvo el título de Benemérito de la Patria. Fray Eusebio Julián Zarco Vacas y Cuevas, de 1887 a 1936, académico numerario de la Real de la Historia y director de la Librería Real del Escorial. Desde el 7 de mayo de 1990, por orden del Ministerio de Educación, el Instituto de Mota del Cuervo lleva el nombre de Julián Zarco. Pedro Zarco Boórquez, nacido en 1887 en Ubrique, Cádiz, fue inspector de Sanidad de Cuenca, jefe de clínica del Hospital del Rey y primer director en funciones de dicha institución, además de director del Sanatorio Antituberculoso de Valdelatas. Pedro Zarco, de 1929 a 2003, catedrático y cardiólogo, introductor del cateterismo y de nuevas técnicas de exploración del corazón. Antonio Remón y Zarco del Valle, de 1785 a 1866, militar, ingeniero y escritor español. La reina regente doña María Cristina de Austria, en nombre de don Alfonso XIII, concedió en 1895 a don Mariano Remón Zarco del Valle el título de Marqués de Zarco, en recuerdo de su padre, don Antonio Remón Zarco del Valle, ministro de la Guerra y caballero del Toisón de Oro. Y aquí tenemos a los marqueses del Zarco, concesión por Alfonso XIII el 26 de junio de 1895, Mariano Remón Zarco del Valle y Vález, Ramón Fernández de Córdoba y Ramón Zarco del Valle, Luis Fernández de Córdoba y Villate, Luis Ramón Fernández de Córdoba y Briceño. Antonio Zarco Fortes, nacido en Madrid en 1930, artista polifacético, profesor en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, repetidamente galardonado por sus obras. En referencia a Antonio Zarco hay una anécdota curiosa.
Durante su estancia en Roma, recibió una carta de sus familiares que incluía una referencia a la publicación que aparecía en un periódico catalán de los años 60. Le remitían una foto y al pie de la foto había una nota que decía: «Grupo de marines en una operación titulada Supervivencia en la jungla. Hablan con el jefe de la tribu, Antonio Zarco». El tal jefe aparecía de cintura para arriba, estaba desnudo y llevaba un collar de dientes de animal. Investigando la existencia de segundo Antonio Zarco, hemos encontrado la referencia a este otro Antonio Zarco, de 1914 a 2010. Fue instructor de supervivencia en la selva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fundador junto a Federico Mancilla de la Escuela y Brigada de Supervivencia y Rescate en Selva de la Cruz Roja panameña. El jefe Zarco entrenó a miles de soldados combatientes de la guerra de Vietnam, astronautas y personal de la NASA, Rangers, Fuerza Delta y Boinas Verdes. Sus conocimientos le valieron el reconocimiento y condecoraciones del Ejército y Gobierno de Estados Unidos. Alfredo Malo Zarco, natural de San Lorenzo de la Parrilla en Cuenca, 30 de marzo de 1897, alumno de don Miguel de Unamuno, docente de reputación ampliamente reconocida, impartió lecciones de literatura a Felipe González en la enseñanza media en el sevillano Instituto de San Isidoro. Miguel Tirado Zarco, escritor, lingüista, historiador y maestro, nacido en Mota del Cuervo en 1936, cuenta con una amplia producción literaria en la que sobresalen los libros, precisamente dedicados a rescatar el saber popular. Novela El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, basada en episodios de la vida mexicana de 1861 a 1863. La acción del Zarco transcurre en una época social y políticamente turbulenta en México. Manuela, una joven de buena familia, ha rechazado las proposiciones matrimoniales de Nicolás, hombre muy trabajador, estimado y buen situado. Ella está enamorada del color azul, de los ojos del Zarco, famoso bandolero, salteador de caminos, ladrón y asesino que aterroriza al país con sus crímenes. Esta novela ha sido llevada al cine. También nos encontramos una serie de 4 novelas de Richard Fimmler que narran el periplo y las desventuras de la familia Zarco, de raíces portuguesas y judías sefardíes, en diferentes épocas que van desde el final del siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial. Vista la genealogía conocida, el nombre que más veces se repite es el de José Zarco. Para finalizar, exponemos los nombres más curiosos, por poco habituales en la actualidad, que aparecen en la familia Zarco. Agatónica, Dativa, Aurea, Alejandrina, Criselda, Demetria, Convertida, Águeda, Casiana, Cristobalina y Basilisa. Ernestina, Esteria, Euna, Felicitas, Inundina, Irenia, Pascasia, Invención, Primitiva, Telesfora y Ubaldina. Adelaido, Alvar, Aniceto, Arcadio, Aureliano, Arsenio, Austión, Viviano, Canalejas, Calisto y Avelino. Ceferino, Clinio, Doroteo, Dalmacio, Crisóstomo, Facundo, Dimas, Espiridion, Eutimio, Efelio, Holofernes. Iluminado, Ladislao, Indalecio, Lupicinio, Mapalicio, Luzfrido, Marceliano, Nicanor, Norberto, Marciano y Onésimo. Pancracio, Pío, Procoro, Platonidio, Primo, Restituto, Sabiniano, Saturnino y Santos. Y aquí finalizamos con una vista del cartel del Encuentro Zarco.